Bien, son las 8:48. Estamos en nuestro bloque de salud en esta ocasión para hablar sobre tumores cerebrales. Para eso nos acompaña el neurólogo de la Clínica Santa María, Claudio Campos. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, doctor. Soy neurocirujano de la Clínica Dávila. Neurocirujano. De la Clínica Dávila. Gracias. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, este tema nos interesó, doctor, porque a partir de las noticias que se fueron sabiendo del hijo de Cecilia Boloco, de Máximo Menem, un adolescente joven, y con este diagnóstico nos interesaba conocer más de esa patología. ¿Por qué es que en el cerebro puede surgir un tumor? ¿De qué estamos hablando? Bueno, los tumores cerebrales afortunadamente no son patologías tan frecuentes. Estamos hablando de que la incidencia anual de los tumores cerebrales más o menos es del 21.4 cada 100.000 habitantes. O sea, en una ciudad como Santiago deberían haber alrededor de 1.400, 1.600 tumores anuales cerebrales. La incidencia en niños es un poco más baja, pero no se sabe precisamente una causa que origine los tumores. Hay factores que son de riesgos, por ejemplo, los pacientes que han sido expuestos a radiaciones ionizantes o tratamientos con radioterapia pudieran ser un factor para desarrollar tumores. Ajá. Y hay algunas condiciones genéticas, por ejemplo, hay familias, digamos, que ¿Antecedentes, por ejemplo? Antecedentes tumorales, algunas enfermedades como la neurofibromatosis, que es la más común, en cual familias completas tienen y su descendencia tienen tumores cerebrales, pero no hay una causa, digamos, precisa de su origen. Disculpe, doctor, ¿un tumor cerebral es cáncer? Lo que pasa es que en el común de la gente existe el concepto de que el cáncer es una patología muy complicada, pero en el cerebro no se producen las metástasis fuera del cerebro. O sea, los tumores están confinados en el fondo al cráneo, digamos, porque pueden ser de varios orígenes dentro del cráneo. ¿Y el problema se resuelve solo extirpando el tumor, o ese tumor, cuando ya está instalado en alguna parte del cráneo, aunque uno lo saque, el daño ya se produjo en el resto del cerebro o del cráneo, y por lo tanto siempre va a haber un perjuicio ahí al paciente? Va a depender de muchas circunstancias. Va a depender, hay tumores que solamente se observan. Hay tumores benignos, tales como los meningiomas, por ejemplo, que en un paciente en que se detectan como un hallazgo. Hoy en día, a diferencia de mucho tiempo atrás, los hallazgos que nosotros denominamos, es decir, un paciente que consulta por un dolor de cabeza o que se pega en la cabeza, y producto de esto se le hace un estudio y se descubre un tumor. Muchos de estos pacientes a veces requieren solo observación. Pero estamos hablando de los tumores que son más agresivos, como los gliomas o las metástasis cerebrales, requieren muchas veces una extirpación quirúrgica, otras veces requieren, por ejemplo, tomar una muestra para saber de qué características son, y muchas veces los pacientes pueden ser tratados como, por ejemplo, con radiocirugía, que es una cirugía, digamos, que no necesita bisturí, es ambulatoria, pero eso es para algunos casos de tumores. O sea, todos los tumores va a depender, hay que hacer un estudio previo, saber en qué grado están, de qué característica es, y eso va a determinar cuál va a ser el próximo paso a seguir para su tratamiento. O sea, no siempre son invasivos los tratamientos. No siempre son invasivos, no siempre la cirugía es invasiva, y los tumores tampoco no siempre son malignos. ¿Cuáles son, si es que los hay, los síntomas? Se lo pregunto porque a partir de la respuesta que usted nos daba, doctor, a veces son hallazgos que producto de un golpe en la cabeza o de muchas jaquecas o dolores de cabeza, el paciente reporta aquello y entonces se le hacen los exámenes y se encuentra esto. ¿Hay tumores que dan síntomas o algo a lo que uno eventualmente debiera estar atento? Sí, los tumores cerebrales tienen, o sea, síntomas pueden debutar, le decimos nosotros, es decir, el primer síntoma que manifiesta, con muchas, digamos, con muchas características o con muchos síntomas. El síntoma más importante y más frecuente es la cefalea. Ya. Pero tenemos que considerar que de todos los tumores cerebrales, cuando yo tengo el diagnóstico, el 50% de esos pacientes no ha tenido cefalea. O sea, tampoco es un indicador absoluto. Claro. Hay, por ejemplo, déficit neurológico. Algunos tumores empiezan a producir, por ejemplo, déficit, digamos, motor. Me parece que nosotros le denominamos en un lado del cuerpo. Eso puede ser, obviamente, desde un infarto hasta un tumor cerebral. Por ejemplo, algunos pacientes debutan con diplopia, que es el síntoma que significa visión doble. Eso también puede ser un tumor localizado en el tronco cerebral. Pero la cefalea es como el grueso y es como el común de la gente le llama la atención y dice, chuta, me duele la cabeza, algo debo tener, por lo tanto voy a consultar por este síntoma. Ahora, del grupo de los dolores de cabeza, el grupo que la gente que consulta por dolor de cabeza, obviamente el mínimo tiene tumores. Porque me imagino que además tiene que ser un dolor de cabeza persistente en el tiempo. Existen lo que se llaman banderas rojas de los dolores de cabeza, y esas fundamentalmente son dolores progresivos,
Por ejemplo, un dolor de cabeza que parte en un paciente de sobre 50 años que antes nunca le dolía la cabeza, tiene 50 años, le empezó a doler, ojo, porque eso puede ser un problema, un tumor primario, un tumor secundario. Por ejemplo, un dolor de cabeza que se provoca después de un golpe. El paciente se golpeó la cabeza hace 2 meses, una semana, 2 semanas y empezó un dolor de cabeza. ¿Ya? El dolor de cabeza asociado a otros síntomas, o sea, un paciente que tenga un dolor de cabeza y que se asocie, por ejemplo, a visión doble, que se asocie a náuseas, vómitos, etc. Doctor, ¿alguien podría llegar a morir producto de un tumor cerebral? Sí. ¿Por qué? Las causas de la mortalidad del tumor cerebral dependen de muchas razones, fundamentalmente ¿cómo se llama?, del grado de diseminación si consideramos que es un tumor maligno. Yeah. Por ejemplo, un paciente que tenga un tumor secundario, es decir, una metástasis cerebral, desde el momento en que se diagnostica, la mortalidad de ese paciente se avanza, digamos, hasta tiene una sobrevida que nosotros le llamamos de 3, 4, hasta 6 meses con metástasis cerebrales. Son tumores muy agresivos. Estamos hablando de tumores que nacen en otro sector del cuerpo y que generan una lesión secundaria en el cerebro. Hay lesiones, por ejemplo, los glioblastomas multiformes, que son tumores muy agresivos, que son los tumores más malignos que hay en el cerebro, y esos tumores tienen una sobrevida con un tratamiento de radioterapia, quimioterapia y cirugía que no sobrepasa en general el año de vida. Entonces va a depender mucho de la histología y de las características de la lesión. Perdón, ¿y eso pasa, por ejemplo, cuando ese tumor está alojado en alguna parte específica del cerebro que dice relación con, por ejemplo, los niveles de movilidad, el habla? ¿Qué pasa cuando ya hay un tumor que empezó lamentablemente a hacer su trabajo, de empezar a invadir? ¿Qué pasa con ese paciente hasta que finalmente muere, empieza a perder progresivamente ciertas habilidades o capacidades? Claro, por eso que muchos de los síntomas que tienen estos tumores van a depender obviamente de dónde estén localizados. Hay en el cerebro áreas que nosotros denominamos que son más elocuentes que otras, o sea, un tumor frontal izquierdo podría producir menos síntomas que un tumor que esté localizado, por ejemplo, en el área motora. O sea, en el área motora el paciente inmediatamente va a tener déficit motor. Claro. Y eso va a llevar a que la calidad de vida, las condiciones generales, se vayan empeorando más precozmente que un paciente que tiene una lesión en un área no elocuente. Por lo tanto, una lesión en un área no elocuente, el paciente se puede operar, puede salir en buenas condiciones y esa calidad de vida que va a tener y la sobrevida va a ser mucho mejor que un tumor localizado en el área motora. O lo otro más dramático también son los tumores que están localizados en el área del lenguaje. Son pacientes que no pueden hablar o no pueden comunicarse, entonces eso genera un deterioro rápido de su cosa. Ahora, doctor, en el otro extremo está la posibilidad también de que se realice una intervención, se trate el tumor y no haya ninguna secuela, ¿o no? Exactamente. Ajá. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen lesiones, estamos hablando de un grupo de tumores que se llaman gliomas. En el cerebro no existen solamente neuronas, existen unas células que se llaman células de la glía, y glía significa pegar o unir. Entonces estas células, que son 10 veces más numerosas que las neuronas, tienen varias funciones dentro del cerebro, entre esas de generar la arquitectura de la neurona, seguir a la neurona, alimentar a la neurona. Y estas células gliales generan tumores que se llaman gliomas. Y estos gliomas hay de distintos grados de malignidad, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de un glioma de bajo grado que está localizado en un área poco elocuente. En el acto quirúrgico tienen las mismas características de un cerebro normal. O sea, uno abre el cráneo, entra a operar y el cerebro es prácticamente igual que el tumor. Entonces uno usa elementos adicionales tecnológicos como la neuronavegación para determinar, digamos, cuáles son los límites que uno va a tener. Ajá. Si el tumor se reseca en forma completa y está en un área que no es elocuente, el paciente se puede ir rápidamente a su casa si no tiene complicaciones. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso? Exactamente. En este caso la cirugía fue, digamos, sin inconveniente, no hubo complicaciones. Fue realmente sorprendente eso, ¿no? Mucha gente le llamó la atención eso. Hoy en día la cirugía, el concepto quirúrgico es que el paciente se recupere rápido y en mejores condiciones y se vaya de alta lo antes posible. Ese es el óptimo, digamos, de hoy en día de la tecnología. Un paciente que pasó por ese proceso, que se le extirpó un tumor, sea cual sea sus características, maligno o no, en fin, que ya pasó por ese proceso, ¿qué comportamiento o qué responsabilidades tiene en el futuro respecto de sus chequeos, respecto de estar atentos a ciertas cosas? Me imagino que haber vivido ese proceso no es lo mismo que haber tenido evidentemente una gastritis. Entonces, ¿hay conductas que hay que cambiar después o no?
O sea, va a depender mucho las conductas de la ubicación de la lesión y de las características del tumor. Pero en general el paciente va a tener que someterse a un seguimiento a largo plazo. El paciente no queda, digamos, libre por la vida, excepto en tumores muy específicos, pero en tumores de este tipo, de los gliomas estamos hablando, el paciente requiere un chequeo, aunque yo haya sacado completamente el tumor, existen posibilidades de recidiva, que se llama, es decir, que el tumor vuelva a crecer. Por lo tanto, muchos de estos tumores requieren tratamientos complementarios, o sea, ya sea radioterapia, radiocirugía o quimioterapia. Entonces el paciente tiene que ser sometido a un seguimiento de largo aliento, digamos. Sí, pero con buenas perspectivas. Exactamente. Doctor, muchísimas gracias por haber venido. Doctor Claudio Campos, neurocirujano de la Clínica Dávila, para dar los datos precisos. Gracias, doctora. Que esté muy bien. Hasta luego, gracias. Hacemos un alto nosotros, las 8:59. Volvemos de inmediato.